Muy buenos días, hermanos. Un saludo hoy día, primer día de la semana, Día del Señor, abril 4 del 2021. Hoy es día de resurrección de acuerdo al relato bíblico. Y bueno, hoy día vamos a hacer una pausa de nuestro estudio del libro de los Hechos y quisiera hoy día exponer tema referente a la resurrección, así como nos muestra los evangelios y también lo que nos muestran los apóstoles y en realidad cuál es el contexto bíblico. Yo creo que es un tema muy apropiado. Es más, no solamente hoy día, sino siempre. Porque quiero hacer hincapié en esto, es siempre. Algunos creen que, bueno, hoy día resurrección, solamente hoy día se habla. No, esto se tiene que hablar siempre. Es más, fue el mensaje apostólico. Si el mensaje apostólico no incluye la resurrección, entonces no es evangelio. Algo está, diríamos, defectuoso, algo le falta, no es el mensaje completo, diríamos así. Entonces el mensaje completo incluye siempre la resurrección. Así lo entendieron los apóstoles, así lo entendió Pablo, y bueno, todas las escrituras del Nuevo Testamento nos enseña eso. Pablo escribió 13 cartas y en todas ellas siempre habla del Cristo resucitado, de la resurrección. Y bueno, sin eso, como vamos a ver, no existiría el Evangelio. Así que vamos a entrar de lleno porque hoy día es un tema muy importante y vamos a empezar con una oración. Me siguen con una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Esta mañana, Señor, venimos a ti con mucha humildad, reconociendo tu señorío, reconociendo, Señor, que por tu misericordia estamos aquí. Padre, que el Espíritu Santo nos hable a la mente, que nuestra mente esté dispuesta, nuestra mente, nuestro espíritu a saber más de ti. Que tu Santo Espíritu nos guíe a tierra de rectitud, como dice el salmista. Que nada nos distraiga. Quita de nuestra mente cualquier cosa que pueda distraer la atención. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra, que el Espíritu Santo hable en nuestra vida. Y que la verdad de la resurrección del Cristo resucitado vive en nosotros, así como fue el mensaje de los apóstoles, así como enseña las Escrituras. Así, Señor, oro en el nombre de Jesús, Cristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces el tema es la resurrección de Cristo. Y vamos a ver qué es lo que nos enseñan las mismas escrituras de la misma Biblia y cuál es su aplicación, cómo lo entendieron los apóstoles, cuál fue el mensaje que ellos dieron referente a este mensaje de la resurrección hoy día. Y qué nos dice cuál es el contexto en el Antiguo Testamento. Y es muy importante que sepamos esto porque esto nos va a ayudar a nosotros a tener una idea mejor centrada y concentrada, fundamentada en las escrituras. Así que tengan su Biblia a la mano, tengan también un marcador y un lápiz o lapicero o un cuadernillo si quieren escribir, tomar notas, porque es muy importante. Sabemos que hay 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios narran la resurrección de Jesucristo, especialmente, bueno, todo lo que tiene que ver con Jesucristo, pero en lo que tiene que ver con ese tema, la resurrección de Jesucristo. Entonces vamos a ver lo que nos dice cada uno de los 4 evangelios. Va a haber tal vez una comparación, ¿no? Que nos dice más, otros nos dicen menos, o el otro lo expande un poco más. Y al final vamos a ver qué es lo que los apóstoles entendieron por la resurrección y cómo fue el mensaje de ellos. Y qué nos dice el apóstol Pablo en cuanto a ellos. Muy bien, vamos entonces a abrir con el evangelio que se cree que fue el primer evangelio que se escribió, y es el evangelio de Marcos. En nuestro Nuevo Testamento, el orden de los evangelios es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en cuanto a cuál fue el primer evangelio, la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento están de acuerdo que fue el libro o el evangelio de Marcos.
el Evangelio de Marcos. Entonces vamos a abrir Marcos en el capítulo 16. Marcos en el capítulo 16 son prácticamente 16 capítulos, es el evangelio más corto de los 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos entonces a leer. Voy a agarrar aquí, tengo esto y esto, y también tengo esto, marcadores y lapiceros para también tomar nota. Mi Biblia está también, diríamos, con marcadores, todo eso, pero siempre es bueno cuando uno encuentra otra palabra. Bueno, dice la palabra de Dios así, Marcos capítulo 16, empezando el versículo 1, dice así. También quiero decirles que tengo la versión conmigo, que es la versión que siempre uso, la Peshita. Pero también tengo aquí en internet la versión Reina Valera, y también tengo la versión, a ver, ¿qué versión tengo aquí? Un momento. La Biblia de las Américas. Tengo la versión de la Biblia de las Américas y también tengo la Reina Valera más la versión de la Peshita. Ok. Entonces vamos a Marcos. Déjeme buscar Marcos. El último capítulo de Marcos, capítulo 16. Muy bien. Entonces tengo ahí. Ok, muy bien, perfecto. Muy bien, Marcos capítulo dice, voy a leer la Peshita, usted tiene esa versión, o tal vez tiene otra versión, usted me puede seguir en esa versión también. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Habiendo pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y por la mañana, el primer día de la semana, entonces eso es muy importante, vamos a subrayar, el día de la semana, vinieron al sepulcro al salir el sol y se decían entre ellas, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando vieron, notaron que la piedra había sido removida, aunque era muy grande. Y al entrar al sepulcro vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca, y se quedaron estupefactas. Pero él les dijo, no tengan miedo, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el sitio donde lo pusieron, y vayan ¿dónde está? Y digan a sus discípulos y a Pedro, he aquí, él va antes que ustedes a Galilea, allí lo verán, así como les dijo. Y al escucharlo ellas salieron huyendo del sepulcro, corriendo, porque les había entrado asombro y temor, miedo. Y a nadie dijeron nada porque tenían miedo, ¿no? Eso es lo que dice aquí el Evangelio. Vamos a ver qué dice aquí la Reina Valera. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, versículo 12, y muy de mañana el primer día de la semana, ¿no? Ahora, bien interesante, porque hay que ver cómo empieza Marcos. Marcos empieza destacando el tiempo, en qué momento, el día. Y dice, cuando pasó el día de reposo. Y sabemos que el día de reposo va desde viernes 6 de la tarde hasta el sábado o séptimo día 6 de la tarde. Entonces dice cuando pasó el día de reposo. Eso fue ya después que el día de reposo termina a las 7 de la tarde. Nadie hacía nada, todos estaban en su casa y bueno, para las 6, 7 la gente ya estaba durmiendo. Entonces dice María Magdalena, entonces pone como protagonistas a María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, o sea, 3 mujeres. Dice que compraron especias aromáticas para ir a ungirle, ¿a quién? Al cuerpo de Jesús.
O sea, tres personajes, María Magdalena, María la madre de Jacobo, ¿no? Y Salomé, compraron especias aromáticas. Ahora, el versículo 2 es bien interesante porque dice, y muy de mañana, el primer día de la semana. O sea, sabemos que fue el primer día de la semana, como hoy, primer día de la semana, porque el último día fue el día de reposo, que fue el día anterior. Ok, entonces, muy de mañana, primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Alrededor tal vez de las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, ya ellas, entonces, estaban ya en, entrando al sepulcro, yendo al sepulcro, mejor día. Ya había salido el sol, era temprano en la mañana, que ellas fueron. Recuerde, primero fueron a comprar especias aromáticas y luego de ahí fueron al sepulcro. O sea, no era que vamos al sepulcro y comprar especias aromáticas. O sea, se levantaron muy temprano y fueron a comprar las especias aromáticas el primer día de la semana. Y una vez que compraron eso, entonces fueron a el sepulcro donde estaba enterrado Jesús. Y dice el versículo 3, pero decían, ¿quién nos va a mover la piedra de la entrada? Porque era enorme la piedra. Hay fotografías, fotos en donde dicen que es el sepulcro de Jesús y siempre hay una piedra rodante, grandísima, pesada, muy pesada, para que tres mujeres puedan removerla. Era masiva, se requería la fuerza de varios hombres para mover la piedra. Entonces, esa era su preocupación. Bueno, ¿quién nos va a ayudar a mover? Pero la sorpresa que tuvieron es que cuando fueron, la piedra ya estaba removida. Entonces, se imagina, o sea, ellos pensando, tal vez dijeron, oh, no sé si dijeron qué bien, pero dijeron un momento, ¿quién removió la piedra? ¿Habrá venido alguien más antes de nosotras trayendo las especias aromáticas para Jesús? Pero mira lo que dice el versículo 4. Cuando miraron, vieron removida la piedra, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa blanca, y se espantaron. O sea, pensaron que era un fantasma. No, un fantasma. Dice, ¿qué es lo que sucede aquí? Dijeron ellos, ¿no? O ellas. Claro, ya estaba removida la piedra, entonces la idea es, bueno, vamos a ver qué pasa, quién está adentro, Jesús. Pero no, no estaba Jesús. Vieron un personaje blanco sentado y era como un espanto. Se asustaron, dijeron, bueno, no esperábamos ver esto, ¿no? Pero él habló, hay una conversación, hay un diálogo, ¿no? Marcos registra que hay un diálogo, o sea, este personaje que estaba ahí sentado habla, hay una comunicación y dice, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, bueno, ha resucitado. O sea, esa persona, nos da a entender, según Marcos, sabía lo que había sucedido. O sea, no era alguien que entró porque estaba la piedra removida. No, él sabía lo que había sucedido. Y tal vez sabía que iban a venir a poner según la costumbre judía. Entonces, él ya sabía y les dice directo, no se asusten. Yo sé que están buscando a Jesús. O sea, ya entabla una conexión. Yo sé que están buscando a Jesús. Bueno, él fue crucificado. Bueno, ahora ha resucitado. Mire, no está aquí. Aquí lo pusieron, no está aquí. O sea, Marcos está poniendo en esa frase prácticamente contestando las preguntas. Número uno, ¿era la tumba de Jesús? Ahí dice, sí, buscan a Jesús Nazareno. El ángel o este personaje contesta eso. Bueno, ¿habrá sido el mismo Jesús que están buscando? Bueno, el personaje ya fue crucificado, es el mismo. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasó con él? ¿Lo habrán robado? Y él responde, ya dice, no, ha resucitado. Y como prueba, miren aquí, no está, está vacío. Y les dice, nos termina ahí, este personaje dice, vayan y digan a sus discípulos, les dice él a ellas, les ordena, y a Pedro, o sea, este personaje conocía a todos ellos, y a las mujeres y a Pedro, se dan cuenta, que él va delante de ustedes a Galilea, allí le veréis como os dijo, o sea, les da instrucciones. Miren, yo sé que vienen a ver a Jesús, el que lo crucificaron, no está aquí, resucitó, no tengan miedo, pero una cosa muy importante, regresen a donde estaban, digan a todos los discípulos, especialmente a Pedro, que Jesús está yendo a Galilea y él les va a encontrar ahí. Tienen que ir a Galilea.
Entonces el versículo 8 dice, y ellas se fueron huyendo, pero rapidito corrieron, ¿no? Porque les había tomado miedo, temblor, espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo, ¿no? Y bueno, eso fue lo que sucede. Y es estos 8 versículos viene a ser prácticamente la resurrección de Jesús. Versículo 9 dice después, cuando se aparece María Magdalena, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, como hoy, se apareció primeramente a María Magdalena, o sea, Jesús resucitó el primer día de la semana. Ahí lo dice, versículo 9, subrayen. Se presentó a María Magdalena de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, o sea, los discípulos, pues estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que habían sido, no lo creyeron. Obviamente. No, o sea, ya sea porque ellos no entendieron el mensaje de Jesús cuando le decía al tercer día, resucitaré, no lo entendieron, por eso que estaban llorando. Y bueno, y viene María Magdalena y les dice, mire, él vive, no lo creyeron. Yo creo que ella puso más tristeza todavía que alegría, ¿no? Y versículo 12 dice, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos en el camino a Emaús, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. O sea, los discípulos estaban ahí, estaban tan desilusionados, tal vez en mucha tristeza o depresión, que ni siquiera el testimonio de 3 personas le dijeron, uno, las mujeres, o María Magdalena. Dijeron, no creo, esa mujer está ilusionando. Bueno, vienen todos los que vieron, tampoco los creyeron. Fíjense, no creyeron. Finalmente, versículo 14, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, 11 porque Judas ya no estaba ahí, y les reprochó su incredulidad. O sea, Jesús les reclama, ¿no? Les da una buena regañada porque ellos realmente eh, no creyeron, ¿no? Y les dijo, eh, porque no habían creído que él había sido resucitado por el testimonio, y les dijo, y por todo el mundo, ahí les da la comisión, predicar el evangelio a toda criatura, les da la orden, se llama la gran comisión. El que cree y fuera bautizado, bueno, será salvo. El que no creyere será condenado. Y luego vienen las señales que sigan a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18, tomarán en manos serpientes, y vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero el tema de hoy es la resurrección. Entonces vemos aquí que en 8 versículos, algo corto, Marcos resume la resurrección de Jesús, que sucede el primer día de la semana, muy temprano a la mañana, apenas pasado el día de reposo, ¿no? Y se presenta a quién, a María Magdalena y a los que estaban caminando a Emaús. Bueno, ahora, vamos a ver ahora, vamos a Marcos, perdón, a Mateo, al capítulo 28 de Mateo. El Mateo es más largo, son prácticamente 20 versículos que habla sobre la resurrección de Jesús, 20 versículos. O sea que es mucho más amplio, ¿no?, que el del relato de Marcos. Y empieza en el versículo 1, la palabra del Señor dice así, pasado el día de reposo, otra vez, Mateo dice lo siguiente, ya pasó el día de reposo, está en el primer día de la semana. Al amanecer del primer día de la semana, ahí dice, vinieron María Magdalena y la otra María, ¿no?, al ver al sepulcro. Entonces aquí ya pone a 2 Marías, María Magdalena y la otra María, ¿no? Hubo un gran terremoto, aquí habla del terremoto, Marcos no habla del terremoto. Son aquí 20 versículos que van sobre la resurrección. Un terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. En Marcos, ellas encontraron la piedra removida, pero no dice quién. Mateo dice que un ángel del Señor descendió del cielo
y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces, comparando Mateo con Marcos, los eruditos dicen que el personaje de blanco que en el Marcos vieron era el ángel que removió la piedra y que se sentó allí sobre ella. Aquí dice, se sentó sobre ella, sobre la piedra, dice aquí. Sin embargo, en Marcos dice que ellos entraron y ya estaba sentado a la parte derecha. O sea, si se dan cuenta, hay similitudes, pero también hay diferencias en cuanto a los detalles. Pero sigamos. Y otra cosa, Marcos no dice el terremoto, Mateo sí dice. 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Aquí ya pone más detalle en la apariencia del personaje. Y de miedo de él los guardias temblaron y quedaron como muertos. En Marcos no habla de guardias. Aquí menciona a los guardias. ¿Quiénes eran? Del Imperio Romano. Quedaron como muertos en el sentido, tal vez se habrán asustado. Porque recuerden, como hemos visto en Hechos, cuando los prisioneros escapaban estando bajo la seguridad de los soldados romanos, bueno, los castigados eran los soldados de romanos con muerte, con pena de muerte. Entonces, muchos entienden cuando dice y se quedaron como muertos, sabían que iban a ser castigados con la muerte y pretendieron que estaban muertos para escapar de la muerte del castigo, lo cual tiene lógica. Bueno, entonces el ángel respondiendo dijo a las mujeres, ¿no? No teman ustedes porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Lo mismo, diferente tal vez forma de ponerlo, pero es lo mismo. No está aquí, ha resucitado como dijo, venid y vean el lugar donde ha puesto el Señor. O sea, les hace entrar a la tumba. Ahora, versículo 7, y pronto decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante a Galilea, ahí le veréis, he aquí os seguí. Entonces, otra vez da el mensaje el ángel, y les dice, vayan y digan a sus discípulos, porque él está yendo a Galilea. O sea, tienen que encontrarle a Galilea. Y claro, ellos estaban en Jerusalén, a Galilea estaba largo, o sea, tenían que caminar bastante. Ok, tenían que caminar, no era de aquí a la vuelta de la esquina, no. De Jerusalén a Galilea estaba muy distanciado y tenían que caminar porque Jesús, según dice el ángel, les va a encontrar en Galilea. Entonces ellas, dice el versículo 8, salieron del sepulcro con temor y gran gozo, ¿no? Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve a ellas. Acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Esto no dice Marcos. Entonces Jesús les dice, no teman ir, dar las nuevas a los hermanos para que vayan a Galilea y me vean. O sea, repite otra vez el mismo mensaje que el ángel dijo. ¿No? Jesús dice, confirma lo que dijo el ángel. Quiero que me encuentren en Galilea. Pero hay algo muy importante aquí. ¿No? En Marcos, por ejemplo, en el versículo 8 de Marcos 16, 8, dice, ellas y les había entrado asombro y temor cuando vieron al ángel. ¿Ok? Eh, pero aquí dice que cuando salieron del sepulcro, ellas fueron corriendo con gozo. Pero Marcos no dice eso. Entonces, muchos dicen, se dan cuenta, o sea, hay cosas similares, pero hay detalles que diferencian. Marcos nos hace ver de que las mujeres estuvieron con mucho miedo, asombradas, pero de miedo, ¿no? Como un shock que hemos visto, seguro, diría. Pero Mateo pone sí, se asombraron, pero tenían gozo, cosa que no dice Marcos, dice gozo. Y luego les da el mismo mandato, y a diferencia de Marcos, aquí se aparece Jesús y por segunda vez le dice lo mismo, lo que dijo el ángel, que mis discípulos vayan a Galilea, allí me verán. Entonces, mientras ellos iban, y aquí uno de las guardias fueron a la ciudad, dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Reunidos con los ancianos y habido consejo, muchos dieron mucho dinero a los soldados y diciendo, digan ustedes
que sus discípulos vinieron de noche, lo hurtaron estando nosotros dormidos. Eso no dice Marcos. Pero aquí está justamente que a partir de aquí ya empieza el rumor que se conoce desde ese momento hasta ahora. Inclusive muchos creen eso, que realmente los discípulos robaron el cuerpo de Jesús, pretendiendo así que él resucitó. Pretendiendo que él resucitó. O sea, esto sí se cree en muchas partes, que fue robado por los discípulos y hacer creer que resucitó. Pero aquí Mateo dice que sí, ellos empiezan con eso, pero porque fueron pagados por el Sanedrín, diciendo, sus discípulos vinieron de noche, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. O sea que aquí le están dando como que hay un acuerdo. Dice, bueno, nosotros vamos a decir eso, páguenos, pero si el emperador o el gobernador se entera de esto, ustedes defiéndanos que no fue nuestra culpa. Y aquí está, por eso se dan cuenta, porque uno se cubría uno del otro. Ustedes nos ayudan a que no nos maten, pero nosotros vamos también a distribuir este rumor de que sus discípulos vinieron, aunque en realidad no vinieron a robar. Entonces ellos tomaron el dinero y hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y Mateo fue escrito generalmente unos 30, 40 años después de lo sucedido. O sea, Jesús murió más o menos en el año 30, 33. Depende, mucha variación, pero más o menos no más del 33. Y Mateo se escribe en el año 60, más o menos en el año, antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70, 60, 65. O sea, ya pasaron 30 años. Fíjese, pasaron 30 años y como dice ahí, sigue todavía ese rumor de que Jesús no resucitó, sino que sus discípulos la habían robado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está diciendo. Luego, vamos entonces ahora a Lucas en el capítulo 24. Lucas 24. Lucas tiene más versículos más largos que Mateo. Mateo tenía 20, Lucas tiene 24 versículos que hablan sobre la resurrección de Jesús. Y vamos a ver y a leer, voy a leer ahora tengo la versión internacional, lo voy a cambiar a la Biblia de las Américas, capítulo 24 de Lucas, la resurrección de Jesús. Y dice así, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Entonces, se dan cuenta otra vez el primer día de la semana, que viene a ser lo que conocemos como domingo, como hoy día, primer día de la semana. O sea, ya había pasado el día de reposo. Entonces las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. ¿Se acuerdan? Que habían ido, ellos prepararon y también compraron. ¿Ok? Vinieron al sepulcro. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Lo mismo que dice Mateo, lo mismo que dice Marcos. Cuando entraron no hallaron el cuerpo de Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Ahora, aquí hay similitudes y diferencias con Marcos y Mateo. Similitudes que están hablando de de personajes, ¿no? Con ropas resplandecientes. Diferencias. Aquí ponen que hay dos. Otra diferencia que aquí Lucas dice que se presentaron cuando ellas ya habían entrado. Mateo y Marcos dice que ellos ya estaban ahí, que la una persona y la otra ya estaban ahí. ¿Ok? Es una gran diferencia. O sea, hay similitudes y diferencias. Y versículo 5, y estando ellas aterrorizadas, o sea, lo mismo, estuvieron de temor, de miedo, porque imagínese usted entra a su casa y de repente se encuentra con dos cosas que se aparecen aquí. Usted va a salir un grito al cielo y se va corriendo, y no le va a dar la mano. Bueno, en este caso, vieron dos figuras que no eran seres humanos y se presentan, pues estuvieron aterrorizados. Yo creo que dieron un grito, ¿no? Generalmente las mujeres gritan, ¡ay! Gritaron. Yo creo que fue así, gritaron. Y bueno, estando ellas perplejas por esto, eh, inclinados sus rostros hacia Dios, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Le dijeron los personajes.
no está aquí, sino que resucitó. Es el mismo mensaje. Acuérdense cómo Él les habló cuando estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado al tercer día resucitar, o sea que fue ese día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Entonces cuando ellos ya le dijeron, recién se acordaron, y regresando del sepulcro anunciaron las cosas a los 11 y a los demás. Otra vez habla de los 11, porque Judas ya no estaba en ellos. Era María Magdalena, Juana, ¿no? Y María, la madre de Jacobo. Entonces pone aquí, la otra era Salomé, pero aquí está Joana o Joana, Juana. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. O sea que casi lo mismo, o sea, lo dicen de diferente forma, pero lo mismo, mencionan a las mujeres, María Magdalena, aquí menciona a Juana, que no estaba con otra, no menciona a Salomé, que Mateo la menciona, pero, perdón, Marcos la menciona, más o menos se puede decir que hay similitudes, ¿no? Y poniendo un conjunto podemos ver que era María Magdalena, Salomé, Juana, María la madre de Jacob, ¿no? Tal vez otras mujeres más. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. O sea, habían otras mujeres también. O sea que no eran solamente ellas, tal vez ellas porque eran las más conocidas, pero había más. Y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Igual que Mateo, no creyeron. Pero Pedro se levantó, corrió al sepulcro. Entonces Pedro dijo, wow, déjame ir al sepulcro. Inclinándose, mirar adentro, vio las envolturas de lino, se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Bueno, en el caso de Pedro fue diferente porque Pedro se maravilla. O sea, va a constatarse de verdad. Recuerden que Pedro fue el que le negó 3 veces y Jesús le confirma 3 veces, le perdona y le pone como jefe principal de los apóstoles. Ah, tal vez habrá sido sentimiento de culpa y dijo, bueno, voy a ver. Cuando vio que es así, sintió gozo, porque dijo, oh, mi maestro vive, ¿no? Mi maestro vive, voy a tal vez demostrarle que soy fiel a él, a su palabra, por el encargo que le dio antes que resucite. Vamos entonces al libro de Juan, al Evangelio de Juan, que es el último, que está en el capítulo Juan 20. ¿No? Vamos a Juan. La resurrección. Ahora, a diferencia de los otros 3 evangelios, que se llaman sinópticos porque tienen muchas cosas paralelas, Juan se expande más. Son 2 capítulos que dedica a la resurrección de Jesucristo. Todo lo que sucede, el momento que resucite y todo lo demás. O sea, hay más material para leer en cuanto a la resurrección. Hay cosas también similares y vamos a ver cosas que no dice los demás o cosas tal vez un poco diferentes, pero en la resurrección, tal como Juan lo dedica. Dice Juan, versículo 1, capítulo 21, dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces aquí ya menciona a una nomás. Ya no menciona a la María Madre de Jacobo, ni a Juana, ni a Salomé, solamente a María Magdalena. Y cuando vio, ya la piedra del sepulcro estaba movida aparte. Entonces corrió, fue a Simón Pedro, aquí no dice que habló con el ángel, sino que regresa con Simón el Pedro y al otro discípulo. El otro discípulo es Juan, el que está escribiendo su carta. O sea, Juan no se menciona, pero él es. Aquel al que andaba, amaba a Jesús, Juan. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Entonces salió Pedro, el otro discípulo, que es Juan, y fueron al sepulcro. Se da cuenta que en Lucas, cuando leímos Lucas, solamente menciona a Pedro, no a Juan. Bueno, aquí está Juan y Pedro, ¿no? Se dan cuenta, o sea, hay similitud, Pedro, pero diferencia está en que aquí menciona a Juan. Lucas no lo menciona. Y eso que Lucas es historiador. Interesante, son detalles para que tengan en cuenta. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más prisa. ¿Quién? Juan. Bueno, muchos dicen la razón es porque Juan era más joven que Pedro, pero no podía correr, estaba enfermo y era de más de edad. Entonces Juan, que era el discípulo más joven, entonces corrió deprisa.
y llegó primero al sepulcro, fue el primero que entró. Entonces, bajándose, vio los lienzos, pero no entró. O sea, tal vez miró así, o sea, estaba abierto, miró así, no entró, pero miró de afuera. Y sí, vio los lienzos de la envoltura de Jesús, ¿no? Luego ya aparece entonces Pedro, llegó finalmente caminando despacio y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. O sea, él sí entró. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en otro lugar aparte. Por eso que en algunas películas, si se han dado cuenta, las películas que vieron de Jesús, van a ver un montón de trapos, ¿no? Envolturas en un lado y en otro lado otro más pequeña. ¿Se han dado cuenta? Si no, vean, van a ver que es así. Uno simboliza justamente la envoltura de la cabeza y el otro de su cuerpo. No, entonces entró también el otro discípulo que había entrado. Entonces, después que ya entró Pedro, que el discípulo se quedó mirando, bueno, dijo, ahora sí entro. Muchos piensan de que Juan tenía miedo, ¿no? O muchos decían, bueno, no quiero entrar solo para que no digan que yo hice algo. También puede ser cierto. Entonces, ya que entró Pedro, dijo, ok, entró él también, ¿no? Porque no habían entendido la escritura que era necesario que Jesús resucitase. Y volvieron los discípulos a los suyos. Una vez de eso, regresa. Pero mire lo que dice el versículo 11, dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados. Ahora, esto es parecido a lo que dice el otro texto que hemos leído en Lucas, ¿no? Porque aquí aparece que fueron los discípulos primero, ¿no? ¿Dónde está? María Magdalena, perdón. Y luego, pero ella no entró, ella dio aviso, ¿no? A los eh, discípulos. Fueron Pedro y Juan que entraron. Entonces María Magdalena se quedó llorando fuera, ¿no? Y dos ángeles, una vez que se inclinó a mirar, estaban sentados el uno a la cabeza y el otro a los pies. O sea, eran dos, no era uno, como dice Marcos, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. O sea, similitudes en cuanto a los personajes, diferencia en cuanto a los detalles. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor, no sé dónde repusieron. Bueno, cuando había dicho eso, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ahora, aquí eso sí no lo dice ninguno de los tres evangelios. Porque aquí dice que María miró a Jesús, pero no sabía que era él. Este parte de la narrativa no está con el resto. Entonces le dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime en dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, y ella dijo, Raboni, que quiere decir maestro, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, ¿no? Y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es lo que dice. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos eh, las buenas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahora, pero muchos piensan de que esta parte es interpolada. ¿Ok? Es interpolada. ¿Qué significa interpolada? Que realmente que Juan debería de haber puesto esto antes de que Pedro, antes del versículo 2, y luego el versículo 2 después del 18, porque si ponemos así, mire cómo sería la secuencia. Jesús le dice, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Entonces dice, María fue para dar a los discípulos las buenas nuevas. 18. Supongamos que el que sigue es el número 2. Versículo 2 dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo ha puesto. O sea, tiene más sentido que el versículo 2 sea el versículo 19, perdón, sí, 19, que sea el versículo 2. Entonces, muchos críticos de las escrituras dicen, bueno, aquí hubo posiblemente un error. Posiblemente lo que sucede es que Juan escribió, pero después se acordó de ese detalle. Entonces, claro, en vez de escribir todo, lo que hizo solamente fue añadirlo en esa parte.
del Evangelio. O sea, no está en una secuencia de eventos, sino más bien que lo puso, lo insertó, como si fuera parte de eventos, pero cuando uno lee detenidamente, entonces se va a dar cuenta, aquí hay algo que no funciona bien. Porque si ya fue Juan y Pedro, y luego Jesús se aparece y le dice otra vez, ve y avisa, entonces, ¿acaso Jesús no sabía que ya habían ido Juan y Pedro? O sea, hay muchas preguntas, muchas teorías, muchas explicaciones. Okay, no vamos a entrar en detalle eso, tal vez un día apropiado lo vamos a hacer. Pero es lo que sucede. Luego aparecen los discípulos, ¿no? Versículo 19, cuando llegó la noche, primera de la semana, estando las puertas cerradas, reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y les dijo, paz a ustedes, ¿no? Y cuando dijo esto, les mostró las manos, el costado donde le atravesaron, y los discípulos, dice, se regocijaron al ver al Señor. Entonces dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también sopló y les dio el Espíritu Santo. Ahora, esta parte también es interesante porque dice, bueno, como Hechos dice que recibieron el Espíritu Santo, ahora que dice aquí también, o sea, 2 veces. Entonces, aquí también hay mucha teoría, mucha explicación. Muchos dicen que en este versículo 22 está resumido todo lo que dice Hechos capítulo 1 y 2. O sea que Juan lo resumió en un versículo. Recibió el Espíritu Santo. Pero muchos dicen que no, porque el versículo 23 dice, a quienes remitan sus pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieren, les son retenidos. O sea, estos detalles ya no dicen en los 3 evangelios. Esto lo dice solamente aquí. ¿Ok? Son detalles que hay que tener en cuenta. Entonces, ahí es donde viene la incredulidad de Tomás, el versículo 24, que no menciona a los otros. Uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos. Cuando vino, los discípulos le dijeron, pero él dijo, si yo no veo sus manos, la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, o en su costado, yo no voy a creer. Por eso dice incrédulo como Tomás. 8 días después, quiere decir en el otro primer día de la semana, porque esto ocurrió en el primer día de la semana, como hoy. En el segundo, 8 días después, en el segundo día de la semana, donde se reunieron los discípulos, otra vez, Tomás estaba con ellos, y ahí se presenta Jesús con las puertas cerradas, y dice otra vez, paz a ustedes. O sea, reconociendo que está bien que se estaban reuniendo. Y luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano, y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino sé más bien creyente. Es ahí donde le dice Tomás, Señor mío y Dios mío. O sea, reconoce el señorío de Cristo, reconoce la divinidad de Cristo. Y Jesús le dice, bueno, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿No? Entonces el versículo 30 dice, y Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Hizo muchas señales que no están, o sea, nunca vamos a saber. Pero estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengas vida en su nombre. O sea, lo que Juan está diciendo esto, bueno, ya que Jesús dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron, entonces ya no voy a escribir más en lo que está diciendo Juan. Ya no voy a escribir más de lo que él hizo, ¿no? Porque lo que se escribió aquí es solamente para que ustedes crean. ¿Por qué? Porque él toma en serio lo que le dijo a Tomás. Bueno, Tomás, tú crees porque me viste, o sea, tienes mucha información al verme, por eso crees. Bueno, bienaventurado el que sin verme creyó. Entonces Juan dice, ok, ya no voy a escribir más entonces, porque eso es como decir, bueno, ustedes creen porque yo escribo. Más bien lo dejo aquí y lo escrito aquí es para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ahora, recuerden que dije que son lo que sigue es el versículo, perdón, capítulo 21, ¿no? Con esto termina, donde aparece Jesús a los 7 los discípulos, ¿no? Que estaban en el mar de Tiberias en Galilea. Ahí es donde ellos comen, porque dice el versículo, ¿tenés algo de comer? Le respondieron, no. Bueno, echen la red a la derecha, entonces la echaron, ¿no? Y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces el discípulo a quien amaba, otra vez Juan, dijo a Pedro y Juan, pilares de la iglesia, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó de la ropa, porque estaba despojado, y se echó al mar.
Y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando las redes, pues no distaban de tierra, sino 200 codos. Al descender a la tierra vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y un pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red de la tierra, de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan, coman, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ellos sabían que era el Señor, pero no lo querían preguntar. Vino pues Jesús, tomó el pan y le dijo a sí mismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. O sea, esta narración es interesante porque esto no lo dice otro, solamente Juan. O sea, se dan cuenta, no ha pasado con ustedes saben de algo, pero no hablan de eso, pero saben que es así. Bueno, ellos supieron también, bueno, este no es forastero, él es Jesús, pero nadie decía nada, ¿no? Yo creo que estaban asombrados, primeramente porque uno resucitó, y dos porque, bueno, si esto está comiendo, o sea, pescado, un pan, o sea, había muchas cosas, muchos elementos que hacían de que esa reunión fuera especial. Y ahí es donde le dice a Pedro, y luego le dice a Juan, que apaciente a sus ovejas. 3 veces le habla. Eso fue después de que comieron. Le dice, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Bueno, pastor de mis ovejas. Y así. Ok. Y luego en el versículo 20 habla a Juan. Cuando le seguía a Juan, que es el discípulo que amaba, pero le dice, ¿y qué acerca de él? Dice, si quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. O sea, ¿a qué se le está refiriendo? Eso del versículo 22, muchos dicen, bueno, entonces ¿a qué se refiere? Que yo venga, o sea, nunca va a morir Juan, porque es la segunda venida de Jesús, no va a ser en 3 días, o sea, que Juan va a vivir lo que está diciendo. Bueno, no, sí está hablando de su venida, pero está hablando de su venida de juicio contra Jerusalén en el año 70. Hasta ese entonces, Pedro ya habría muerto, pero el que estaba vivo era Juan, el evangelista que escribió este evangelio. Entonces, por eso, si yo quiero que quede hasta que yo venga, se está refiriendo su juicio a Jerusalén en el año 70. Juan vivió después de los años 90. Entonces, él estuvo presente en la destrucción de Jerusalén. Por eso dice, si quiero que quede hasta que yo venga, o sea, quedó hasta que se cumpla la destrucción de Jerusalén por el general Tito. Por eso dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, o sea, a ti qué te importa, le estaba diciendo, si yo quiero, ¿de qué te preocupas de él? Si yo quiero que se quede hasta que yo venga, pues no te interesa. Pero en realidad fue también de lo que dice, sí, sí va a quedar, tú vas a morir primero, él va a quedar y va a ver mi juicio cuando yo venga destruyendo a Jerusalén. ¿No? Por eso dice el versículo 24, este es el testimonio, este discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿No? Por eso 25 y también hay otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que aún en el mundo no cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, prácticamente ya hemos visto los 4 relatos de la resurrección de Jesús. ¿Cómo lo interpreta Pablo? Si vamos a 1 Corintios capítulo 15, vamos a ver cómo Pablo interpreta la resurrección de Cristo. Y es muy importante porque la idea, bueno, ya resucitó y ahora, ¿qué pasa? Bueno, esta es la aplicación, en la aplicación del Evangelio. Dice el versículo 1, capítulo 15, ahora pues, hermanos míos, les hago saber el Evangelio que les he proclamado, el cual aceptaron y en el cual permanecen firmes, por el cual son salvos mediante la palabra que les he proclamado, si la reciben, la retienen, de lo contrario han creído en vano. Y aquí dice el versículo 3, porque en primer lugar les entregué, según lo que yo recibí, que el Cristo murió por nuestros pecados, como está escrito, que fue sepultado y que resucitó al tercer día,
como está escrito. Entonces ahí Jesús está fundamentando su escrito de Corintios en lo que recibió de Lucas, en lo que recibió de los apóstoles, de Pedro, de Juan. Entonces él escuchó de la resurrección de Jesucristo, por eso de lo que yo recibí de ellos, estoy escribiéndolo a ustedes. ¿No? Resucitó al tercer día y luego se apareció a Pedro y después a los 12. ¿Se acuerda que apareció Pedro? ¿No? Y luego a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y algunos ya muertos. Y luego se apareció a Jacobo, a todos los discípulos, apóstoles, y al último de todos, como a un nacimiento fuera de tiempo o abortivo, a mí. Pablo se considera un abortivo, ¿no? De entre todos los apóstoles. Siendo el más insignificante de los apóstoles, no merezco ser llamado apóstol. ¿Sí? Porque perseguía a la iglesia de Dios, lo como estamos viendo en Hechos, ¿se acuerda? Va a Damasco con cartas del Sanedrín, pero en Damasco Jesús se aparece y le cambia los planes y le dice, bueno, ya no vas a venir a perseguir, ahora te van a perseguir. Yo te voy a enseñar lo que significa sufrir a causa de mi nombre, y empieza ahí. Entonces, él dice algo muy interesante, ¿no? En versículo 12. Así que, si se proclama que el Cristo resucitó entre los muertos, ¿cómo hay algunos de ustedes que dicen que no hay resurrección de muertos? Dice Pablo. Porque si no hay resurrección de muertos, bueno, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra proclamación es vana y vana también nuestra fe. O sea, se dan cuenta, la resurrección, de acuerdo a Pablo, es el fundamento de nuestra fe. No adoramos a un Dios muerto. Si Cristo sigue muerto, entonces hemos creído en vano, ¿no? Y dice versículo 15, y también somos hallados falsos testigos de Dios, porque estamos testificando respecto a Dios que resucitó a Cristo, sabiendo que no lo resucitó. O sea, un mensaje falso. Si Cristo no resucitó, todo lo que se predica en el Evangelio es falso, todo, absolutamente. Los sacramentos, el bautismo, todo. Es lo que está argumentando Pablo. Si se niega que hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucita, y si no resucita, nuestra fe es vana y somos hallados mentirosos. Todo lo que estamos haciendo es mentira, ¿no? Pero si Él resucitó, que es lo opuesto, nuestra fe no es vana. Pero si no resucitó, estamos todavía en pecados. Y los que murieron en Cristo perecieron, no tienen vida eterna. O sea, toda lo que conlleva, ¿no? O las consecuencias de que Cristo no hubiera resucitado es que todo es falso. No hay vida eterna, no hay salvación, no hay esperanza, no hay remisión de pecados, moriremos en nuestros pecados como siempre. Y si confiamos solamente en esta vida en Cristo, somos los más miserables de los hombres. Es lo que dice Pablo. Eso es en el caso de que no hay resurrección. Por eso dice en el versículo 20, pero ahora el Cristo ha resucitado de entre los muertos y ha llegado a ser las primicias de que murió. ¿Cuáles son aquellas primicias que habla Pablo? Bueno, Pablo fue judío, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Y bien interesante porque de acuerdo a la interpretación de la resurrección, el primer día de la semana, que es hoy, recuerde, ya pasó la Pascua, que fue el viernes, donde degollan al cordero y cenan. Ayer fue día de reposo, donde nadie hace nada, pero el primer día de los panes sin levadura, el segundo día de los panes sin levadura es hoy. Hoy es el segundo día de los panes sin levadura. Y como segundo día de los panes sin levadura, esto es lo que manda Yahweh en la fiesta mosaica de los panes sin levadura. Dice, versículo 6, la fiesta de Yahweh de los panes sin levadura se celebrará a los 15 días de este mes. O sea, hoy día es 15. Comerán pan sin levadura durante 7 días. ¿Okay? Tendrán santa convocación el día primero, no habrán ningún trabajo. Perdón, fue ayer, la fiesta de los panes sin levadura fue ayer 15.
¿ok? El día de reposo, que empezó ayer. Este es el segundo día. Luego dice aquí, está en ciclo, saber, para que se den cuenta lo que está hablando, el significado de la resurrección de Cristo según la ley de Moisés. Ok, tiempo de cuando entren a la tierra yo les doy como cosecha. Ok, está en el versículo 10. Levítico 23:10 dice, habla y di a los hijos de Israel, cuando entren en la tierra que yo les doy y recojan su cosecha, traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de la cosecha. Y para que sean aceptos, dedicarán la gavilla de Yahweh. Al día siguiente, el sacerdote lo dedicará. O sea, el día siguiente es hoy, primer día de la semana, segundo día de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura empieza el sábado, que fue ayer. Hoy es el segundo día de la fiesta de los panes sin levadura, porque son por 7 días. Entonces, hoy día, todos tenían que agarrar una gavilla de las primicias de la cosecha, y dárselo al sacerdote, que viene a ser el primer día de la semana. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Según Pablo, y esto es muy interesante, porque esto viene de la ley, la resurrección de Jesucristo es justamente las primicias, el cumplimiento de las primicias después del inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Por eso dice el versículo 20, pero ahora el Cristo ha resucitado de entre los muertos y ha llegado a ser las primicias de los que murieron. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí es que toda la fiesta, la festividad de la Pascua, 14 de abril, que fue el viernes, murió Jesús, preparan la Pascua y se preparan también para el sábado, que fue ayer, y ese día también se prepara para la fiesta de los panes sin levadura. O sea, eran 2 sábados, 2 días de reposo. Uno, el día de reposo semanal, y 2, el inicio de los panes sin levadura por 7 días, conmemorando su salida de Egipto. El segundo día de la fiesta de los panes sin levadura, que es hoy, primer día de la semana, tenían que traer una gavilla de las primicias de la cosecha al sacerdote. Pablo dice, esas primicias de la cosecha es o simboliza la resurrección de los muertos. O sea, si Jesús resucita, entonces los que sigue, porque va a haber más cosecha, son los creyentes en Cristo. Los creyentes en Cristo. Por eso dice el versículo 23, 1 Corintios 15, cada uno en su orden. El Cristo, que es la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Se da cuenta? Primero es Cristo, las primicias, así, porque Él es las primicias del inicio de los panes sin levadura, y luego los que siguen en Cristo en su venida. Entonces, la enseñanza de la resurrección es un evento teológico y tiene un significado teológico. El evento teológico tiene que ver por qué resucita. Bueno, porque Jesucristo viene a darnos vida eterna, a vencer al imperio de la muerte. Eso ya estaba profetizado. Su resurrección de entre los muertos para ser reafirmado como Señor y Cristo. Pero también tiene un significado pactual. El significado pactual y teológico es que, así como las primicias se traían el segundo día de la fiesta de los panes sin levadura, el primer día de la semana,
Su resurrección el primer día de la semana implica que eres las primicias verdaderas a la vida eterna y a la resurrección. A la vida eterna y a la resurrección. Y los que están en Cristo tienen esa esperanza de la vida eterna y la resurrección. Porque Cristo, que son nuestras primicias, resucitó hoy. Y como dice Pablo, si Él no hubiera resucitado, nuestra fe es vana. Pero como Él resucitó, entonces nuestra fe ya no es vana, sino más bien vamos a vivir con Él. Y este es prácticamente el mensaje que Pablo dice, ¿no? Porque dice aquí, porque Él reinará hasta que Él ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. O sea, Él va a entregar el reino al Padre, cuando todo esté sometido a sus pies. Y el último enemigo que será reducido es la muerte. ¿Se dan cuenta? Así que esto es la esperanza de la resurrección de Cristo. ¿No? Esta es la esperanza de la resurrección de Cristo. Y como dice Pablo en 1 Corintios 15, 55, 57, del 55 al 58, con eso termino, el significado de la resurrección. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh Seol, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es el poder del pecado. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos y amados míos, estemos firmes, inconmovibles, abundando en todo tiempo en la hora del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Se acuerda que Pablo dijo, si Cristo no resucita es en vano? Bueno, Pablo dice, no, no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, tenemos la promesa de la vida eterna. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Y si así, Señor, tenemos la esperanza de la vida eterna en Cristo. Su resurrección sobre la muerte es la victoria sobre la muerte y el pecado. Y en Cristo tenemos la esperanza y la vida eterna. Que así sea, Señor, y que el Espíritu Santo nos diga confirmando y creciendo y fortaleciendo en la fe en Cristo. Te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén.